Darle las gracias a Ru, a Julie y a todo el equipo que está detrás de esta organización, de estas impresionantes jornadas. La verdad que son muy interesantes, muy instructivas. He aprendido muchísimo, seguiré aprendiendo y ojalá que se repitan. Enhorabuena por el trabajo ya de antemano, te digo. Yo voy a hablar un poco de lo que hemos estado haciendo estos últimos años con un proyecto que ha sido subvencionado por las fundaciones de Caja Canaria y la Caixa, en la cual nos dedicamos a trabajar un poco o analizar cuáles son las interacciones mutualistas, planta polinizador o antagonista, planta con sus herbívoros florales o depredadores de frutos de semillas, a- de cara un poco a entender un poco cómo podemos ayudar a la conservación de este grupo de especies endémicas que están muy, muy amenazadas. Estas son las 5 especies que ya todos conocen, integradas en el grupo de los Rhincholotus, las llamo las Big Five. Después de la charla de ayer de Darío, no sé si llamarla de Big One, decirles que, bueno, ya que estamos aquí entre amigos, ayer la charla de Darío pues fue un choque osmótico importante. Me sentí ayer como un broker de la bolsa de Chicago, en esta época de Trump, ya que por el desayuno ya hablando con Arnoldo Santos, incluso me hice ilusiones de que quizá había una sexta especie nueva, ya sobre las 12 del mediodía, la bolsa decayó, entré en crisis, que es lo que le suele pasar a los brokers estos días con los comentarios de Trump. Pero me impresionó porque el trabajo de Darío y el equipo hace falta, es necesario y es muy importante. Ahora, a partir de ahí, lo que tenemos que ver es cómo queda todo esto. Dependiente que quede a nivel de especie o a nivel de subespecie, que quizás sea ahora mismo lo más cercano que podemos adelantar. Lo interesante es que tenemos aquí un grupo de especies muy, muy interesantes desde el punto de vista evolutivo. Son unas joyas de la flora de Canarias y de Macaronesia. Es un grupo de plantas que ha traído la atención a investigadores de fuera de las islas. El caso de Stefan Vogel, o Vogel, ya fallecido recientemente, que ya hablaba de estas plantas, en concreto de lo que él denominaba elementos ornitófilos, perdón, de Macaronesia, que era un grupo de plantas, perdón, ahí, un grupo de plantas que tiene unos caracteres florales muy típicos, muy clásicos, que son potencialmente polinizados por aves. Estos presentan colores de flores amarillas, naranjas, rojas. Importantes, no reflejan el ultravioleta. Quédese esto en la cabeza, esto es interesante. Presenta además, al ser flores grandes, robustas, longevas. Además presenta un volumen de néctar muy importante, mucho más que el resto de los lotus amarillos que conocemos. Y a su vez es un néctar bastante diluido en azúcares, de los cuales está dominado por la fructosa de exosa. Lo curioso, bueno, lo curioso no, lo que planteó Stefan Vogel ya en el año 54, en este monográfico, era que estas especies de plantas, donde se incluía los lotus ornitófilos, él hablaba de que tenía que ser polinizadas por aves nectarívoras, ya extintas hoy en día, tanto en Canarias como en el resto de Macaronesia. Las especies nectarívoras especialistas más cercanas a Canarias son el grupo de los nectarínidos. Hoy día se encuentran las poblaciones más cercanas, las especies más cercanas están en Israel y en Palestina. Bueno, hasta hace unos días, ahora ya no sé si están allí. Posteriormente, en el año 84 y ya en el año 85, conjuntamente con Jane Olese, ya se plantearon o ya vieron que estas plantas eran visitadas y potencialmente polinizadas por aves generalistas. Nuestros mosquiteros, nuestras currucas, estaban visitando de forma asidua. Ah, vale, aquí. Vieron que aves generalistas, como los mosquiteros, los sílvidos, los herrerillos, visitaban frecuentemente estas plantas. Aún seguían hablando de nectarínidos
extinto en las islas. Han pasado ya unos 70 años y todavía seguimos hablando. No sé si somos muy románticos o qué. Hay mucha gente que todavía sigue pensando que en las islas hubo nectarínidos en el pasado y que son los responsables de la presencia de estas plantas con caracteres ornitófilos en las islas, ya sea las canarinas, las digitales o los lotus. Lo curioso es que hasta la fecha no se ha detectado ningún registro fósil, ni en Canarias ni en el resto de Macaronesia, de este grupo de aves. Y otra cosa que tener en cuenta es que los nectarínidos suelen tener el pico curvado y largo. Si se fijan en las flores de las canarinas, los equios, las digitales, no le hace falta que sea polinizada o visitada por un pájaro con este tremendo pico. Entonces me planteo hasta qué punto nuestras aves generalistas, nuestros filoscopos, nuestros mosquiteros, son simplemente los principales y los únicos polinizadores de estas plantas en el pasado y hoy día. Lo primero es ver un poco, quiero dar un repaso rapidito de cómo se generó este cambio en el color de la flor. Uno de los caracteres más llamativos, no solo a los biólogos, sino también a los horticultores, al público en general, es el llamativo color rojo, púrpura, naranja que tiene estas flores. Muy, muy bonitos. Y es que este grupo, sabemos hoy día que surgió este clado, de lo que llamamos el grupo Rincholotus, surgió dentro de un clado de lotus amarillo que cuando la flor era polinizada cambiaba de color. Pasaba la flor de color amarillo a color naranja rojo. Las especies más cercanas al grupo Rincholotus son los lotus, en este caso sicilifolio. Ayer Darío presentó una nueva filogenia, independiente que estas especies las pasamos a su especie o a una sola especie, sigue quedando el Lotus sicilifolio como la especie hermana más cercana a este grupo de Rincholotus. Por tanto, la evolución de los caracteres florales de estas 5 especies emblemáticas de Canarias proviene de un lotus amarillo que cambia de color y que es polinizado por insectos, por abejas principalmente. A partir de aquí, nos planteamos si este cambio de color, ¿cuál fue la fuerza selectiva que generó este cambio? ¿Fue para atraer las aves, que es lo que en principio podemos pensar, o simplemente fue para evitar las abejas, como ha ocurrido con el caso de las interacciones de los colibrí y de las plantas de Sudamérica y Centroamérica? Para ello desarrollamos otro estudio para testar esta hipótesis, si era pro-ver o anti-ver, donde utilizamos los modelos visuales. Hoy día los fisiólogos conocen bastante bien qué es lo que ven las aves, las abejas y los lagartos. Saben perfectamente la sensibilidad que tienen sus conos para el rango de espectro de color. Por ejemplo, aquí les muestro el perfil de la abeja, la lápiz melífera, que es la especie más estudiada. Tiene un cono aquí, que es el que ve ultravioleta. Eso es interesante. Luego tiene otro cono, que sería ver los azules, y luego un tercer cono, que serían los colores verde amarilloso. Fíjense que las abejas no tienen capacidad para ver los rojos. Las abejas visitan las flores rojas siempre y cuando esa flor tenga reflectancia en el rango de ultravioleta. Las amapolas, los Equinguipreti. Las abejas visitan Equinguipreti no porque la flor sea roja, sino porque refleja ultravioleta. Las abejas ven el color rojo por el canal o por el cono de los verdes. La abeja confunde el color verde del follaje con el de la flor. Si están visitando, volando encima de un loto, las flores no la van a ver tan claras. Evidentemente, alguna vez vamos a ver una abeja posada en una flor, pero no es lo normal, lo más frecuente. ¿De acuerdo? Luego tenemos las aves y los lagartos, que tienen 4 conos, son especies más evolucionadas. En realidad, pues, como decía mi amigo Juan Carlos Rando, las aves son lagartos con plumas. Tienen 4 conos y ya su rango visible es mayor. Va de ultravioleta hasta cercano a los rojos. Las aves podrían ver todo el rango desde ultravioleta
los azules, los verdes, los amarillos, naranjas, hasta los rojos. Y los lagartos casi igual, pero fíjese que el pico de coloración el cuarto pico de los lagartos no se adentra mucho en el espectro visible del rojo. Por tanto, tendría cierta dificultad potencial para ver también los rojos. ¿De acuerdo? Y una cosa que es interesante, aunque aquí mostramos solo los modelos visuales de 3 especies modelos, suelen ser bastante conservativos dentro de la evolución. Todos los lacértidos, incluso muchísimos lagartos, tienen este patrón de visión. Todos los paseriformes tienen estos conos. ¿De acuerdo? Ah, y lo que hacemos es, perdón, ploteamos el color de las flores en un hexágono para ver qué es lo que ve una abeja, o en un tetraedro para ver lo que ven un ave o un lagarto. Cada una de estas esquinas corresponde el máximo percepción del cono, este no sé si es el azul, rojo, no veo bien los colores de aquí. Si la especie o tu flor queda situada en el centro del tetraedro, significa que no está bien distinguida por ninguno de los 4 conos, en este caso de las aves. Es indistinguible. Cuando esa flor se acerca más a uno de los vértices del tetraedro, significa que esa especie, uno de los conos, es capaz de detectar el color, percibe el color. ¿De acuerdo? Lo que queremos saber es simplemente si la evolución del color de las flores, de las especies ancestrales, muchas que vienen del continente, cuál es la capacidad de las aves continentales, los lagartos continentales o las abejas de ver esos colores en el continente de las islas. Estudiamos todo el grupo de especies canarias, donde se incluyen todas las especies del grupo Rincholoto, y lo comparamos con las especies más cercanas desde el punto de vista evolutivo en el continente. Y lo ploteamos en los ejes del tetraedro y el hexágono. Y comparamos cuánto de bien ven lagartos, aves y abejas una planta ancestral y la planta, digamos, hermana de la isla. Y lo que vemos aquí, vamos a empezar por las aves, vemos que las aves ven igual de bien las plantas continentales que las insulares. No encontramos diferencias significativas. En el caso del lagarto, exactamente lo mismo. Los lagartos en el continente verían las plantas del continente de la misma manera, pues están situadas en el tetraedro, en el mismo espacio tetradimensional que las plantas de las islas. Y lo que fue curioso es que las abejas vemos que las plantas continentales las ve bien porque están separadas de lo que es el centro, en cambio las plantas insulares no las percibe de forma correcta. También con las continentales. Está significando que la coloración de las flores insulares es, digamos, ciego para las abejas. Básicamente por lo que les dije antes. No tienen ultravioleta y tienen rojo. Por tanto, confirmamos la hipótesis de que la adaptación del color de las flores de las plantas ornitófilas en Canarias hace un efecto más anti-bee, anti-abeja, que pro-ver, pro-ave. ¿De acuerdo? Siguiente paso, que fue el desarrollo de este proyecto de investigación que ya les comenté, que ahora les explicaré un poquito, era ver hasta qué punto nuestros lotus, nuestros 5 rincholotus, de Fig 1, de Big Five, como quieran llamarlo, eh, están visitados por lagartos o por aves. Desarrollamos un estudio, y esto básicamente es importante porque, bueno, esta la quería poner al final, perdón, me salté. Pues bien, vamos a trabajar con las especies canarias. Lamentablemente, en algunas de ellas tuvimos que trabajar con clones, porque ya no existen poblaciones ni individuos. Nada más que un individuo que queda en la naturaleza y lo que tenemos son clones, como es el caso del Lotus bertelotti. Aquí ven una foto de Ricardo Mesa, que creo que está tomada por Arnoldo, sobre el año 92, donde se ve el último individuo que quedaba en la cueva cercana al barranco del río de Lotus bertelotti. Es un individuo precioso que estaba colgado aquí, por aquí debería estar. Y ya desde los años, no sé si el año 2000, por ahí estaba ya desaparecido. Algunos me dicen que fue un incendio, otro que sé que se secó. Vamos a ver si damos con la tecla qué le pasó a este individuo. La suerte es que disponemos de clones
que están sembrando tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo Insular de Tenerife. Desgraciadamente, lo mismo ocurrió perdón, con el Lotus gomerito, que fue descubierto por Javier y Ana el año 2016, la especie que se describió en 2019 y lamentablemente apareció muerta, seca, en 2024, pero posiblemente estaba muerta del año 2023. En este roque, aunque los biólogos, los técnicos no podíamos subir porque no nos daban permiso, sí estaban accediendo los escaladores. Es un roque clásico de escalada. Incluso en la cima hay un pequeño libro de, ¿cómo se llama? El libro de visita, firmado por los escaladores y han subido bastante. Y tienen fotos y por eso podemos decir que quizás estaba muerta seca antes de esta fecha. Y aquí tengo que dar las gracias a Ángel Fernández y a Cito, porque gracias a ellos hoy día tenemos clones disponibles para poder trabajar y para poder conservar las especies. Ellos, en contra de todo, subieron al roque, vieron, creo yo, que detectaron la importancia de coger algún material, lo plantaron en el jardín del Centro Visitante de Juego de Bola, en el Parque Nacional de Garjonay, y hoy día disponemos de un número importante de clones de este individuo. Lamentablemente, se desconoce si hoy día hay plántulas en la zona. No entiendo por qué no han aprovechado el año 2024, que ha sido generoso en lluvia. Y ya hemos visto aquí en las charlas que es una planta que el banco de semillas le va bastante bien y no sabemos si ha habido una regeneración natural del banco de semillas, de posibles semillas que ha habido ahí, como si ha ocurrido este año con el Lotus maculatus de la punta del Portito de Sausal. Decirle que había unos 30 individuos en los últimos años y se han secado todos, han muerto todos, excepto uno, que está protegido gracias a las labores de GESPLAN y el Cabildo de Tenerife. Y casi fue una sorpresa que hace en torno a un mes vimos plántulas. Pero yo conté unas 18, fue Garoé, que está sentado por ahí, y hoy día ha contabilizado unas 39 plántulas de lotos maculatos. Lo que está diciendo es que el banco de semillas quedan semillas. Si el tiempo atmosférico, la precipitación es importante, puede surgir plántula. Y empezamos otra vez el plan de regeneración vegetal, de regeneración natural de la especie. Por eso, aquí les digo que es muy importante ir al roque antes de que ya lo tenemos encima, por si ha ocurrido en Lotus gomerito, al igual que el Lotus maculato. Pues en total, con lo que tenemos, de las 5 especies, hicimos un seguimiento exhaustivo en 12 poblaciones. Este número que está aquí es el número de poblaciones que seguimos del Lotus bertelotti, 3 en maculatus, 2 en gomeritus. Evidentemente, muchas de ellas son plantaciones realizadas tanto por los cabildos, por el Parque Nacional o el Gobierno de Canarias. Y hicimos un muestreo exhaustivo, tanto censos focales, donde estábamos en el campo midiendo la tasa de visita de insectos, de aves, de lagartos, y también utilizando cámaras. Aquí solo les voy a presentar los datos que tenemos de las cámaras del año 2024. El trabajo que este es inmenso, revisar las fotos de todas estas cámaras durante 700 días en el caso de Bertelotti, 160 días de muestreo en maculatus, y esto lo hicimos gracias a la colaboración, a la ayuda de un equipo de estudiantes que hemos tenido estos últimos años, que venían de prácticas universitarias, y les enseñaba cómo trabajar con los programas de inteligencia artificial, que no es muy complicado. Si yo lo aprendí, pues lo podemos todos. Y toda esta información, al final, digamos, la gestionó Alejandra López Chicheri, que está por aquí, que en breve va a leer una tesis de maestría, el TFM, con algunos datos de estos censos. Aquí les resumo los datos de las tasas de visitas que hemos detectado utilizando el fototrampeo. Son cámaras que pones en el campo, enfocan la planta,
y duran bastante tiempo. Te pueden sacar unos cuantos miles de fotos. Evidentemente, el 95% de esas fotos son el mismo follaje, se mueve, las nubes, las sombras. Tienes que filtrar para no pasarte la vida revisando fotos. Creo que en total disponemos de más de 1,5 millones de fotos. Entonces utilizamos la inteligencia artificial, que simplemente es un programa, que en este caso es el Mega Detector, que lo que te dice es si en la foto hay un animal con una probabilidad X. Tú se la das. Y tú lo que haces, en vez de mirar 1 millón de fotos una a una, te vas directamente a la que te enseñará el programa de inteligencia artificial. Evidentemente te reduce muchísimo el tiempo de trabajo, pero hay que hacerlo. Eh, vale, y estos son los datos que tenemos de tasa de visitas, la media más la diversión típica por hora que hemos calculado. Falta incluir aquí los datos de las cámaras de este año 2025, que justo las retiré el fin de semana pasado. Estuve en La Palma, en La Gomera, y ya retiramos las cámaras y las tarjetas están todavía por revisar. Por tanto, son datos muy preliminares. Y aquí les indico las tasas de visita que hemos observado para diferentes polinizadores potenciales, así como herbívoros. Las cámaras capturan todo. Evidentemente, los insectos no te los va a identificar, apenas los ves. Entonces, básicamente es un recurso muy interesante para polinizadores de cierto tamaño, vertebrados en este caso. Lo primero que decirles es que antes de este estudio solo se había observado aves visitando Lotus bertheloti en plantas en el jardín del Drago di Co. Nadie había visto nunca aves visitando digamos, el Lotus ornitófilo emblemático de la flora, que era el bertheloti. Y ahora ya podemos confirmar que todos los Lotus son visitados, o casi todos los Lotus, por aves. Aquí les pongo un interrogante, porque las cámaras hasta el 2024 no hemos detectado Filoscopus, pero sí que tengo observaciones focales de aves visitando el Lotus eremítico en el roque de la Viña. A ver si en los datos de 2025 aparece. Pero vamos, ya lo tenemos más o menos confirmado. Lo interesante es que la tasa de visita es muy baja, bajísima. 0,0074 aves cada hora es, vamos a decirlo, casi cero. En cambio, la tasa de visita de lagarto es ya más seria. En el caso de eremítico es prácticamente 9 veces más que lo que encontramos en... Perdón, aquí dije... Es aquí Gomerito. En el caso de maculato, de igual manera, los lagartos fueron importantes visitantes florales. No podemos confirmar si estas visitas son polinizadores o no, pero si las visitan de forma efectiva y luego ver pruebas que ya, en el caso de maculato, ya Aarón ya hizo un estudio hace unos años. Y lo curioso también es que en algunas de las especies la tasa de visita de insectos fue elevada, como el caso de aquí de maculato. Pero estas visitas básicamente son abejas domésticas. Recuerden que el lotus maculato es amarillo y las abejas sí ven el amarillo, aunque no tenga ultravioleta. Lleguemos después con esto. Y por último, detectamos con cierta frecuencia la presencia de Ratus ratus. A veces no podemos confirmar la especie, lo dejamos con Ratus sp, conejos y algunas veces ratones, que actúan como herbívoros florales. Están destruyendo la parte reproductiva de las plantas. Y ahora aquí mostrarles, no sé cómo se pone aquí el vídeo ahora. ¿Cómo se pone el vídeo? Ah, mira qué fácil. Una pequeña muestra de lo que vemos en el campo. Esto está tomado con un teléfono. La calidad pues es la que tiene, pero si te acerca bastante, este es el lotus pirante, el lomo de la moja, una de las parcelas que tiene Feluco y su equipo en marcha. Y aquí vemos el filoscopo visitando las flores. Lo hace de forma muy rápida. Y aquí ya se va. Y aquí señalarle que es importante para los que estén con gestión de estas plantas, que las aves entran siempre y cuando haya algún arbusto cercano. En esta parcela, que si la conoce Feluco,
Aquí vimos aves solamente en la esquina superior, donde están los brezos. Un ave, cuando está forrajeando néctar, es un ejercicio de máximo riesgo de depredación. Puede pasar un gavilán, un halcón, y lo depreda. Entonces necesita un refugio al que esconderse si detecta algún intruso peligroso. Por tanto, nunca veremos o nunca vimos aves visitando flores en, digamos, en los espacios esos abiertos de las plantaciones de los lotos. El follaje de la cobertura arbustiva es importante si queremos potenciar la visita de las aves a estos lotos. Evidentemente tenemos lagarto, este es en la punta del Sausal, también tomado con el móvil, se dejan acercar bastante. Esta planta era grandísima, hermosa, muy visitada por lagarto y como les dije antes, ya desde 2023 murió, se secó completamente y vemos aquí el lagarto visitando las flores, te mira un ratito, va a lo suyo, y es muy frecuente ver los lagartos visitando los lotos. Hay que tener un poco de paciencia, pero aquí está el muchacho. Ahí está. Seguimos. Ahí. Y nos planteamos, ¿por qué la tasa de visita es tan extremadamente baja? ¿Por qué es tan baja? ¿Qué está ocurriendo aquí? Quizás sea eso que les comentaba de que las plantaciones están muy expuestas a depredadores y no se atreven a ir a la flor. Podría ser. Pues los pocos casos que tenemos los tenemos en sitios en donde hay cierta cobertura arbustiva, que les sirve de protección. También podría ser que las plantas estas son muy raras, tenga pocos individuos, las poblaciones, haya pocas flores, pero algunas de las plantaciones, el número de plantas, aquí como dijo Sofía, se encuentran hasta 90 individuos, y el número de flores es elevado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Quizás es que no haya aves, Filoscopus, herrerillos en la zona, pero sí, sí hay, sí los vemos. Incluso se te posan en las mallas. A veces se te acercan las flores, miran la flor y no introducen el pico, se van. O sea, en la flor hay algo que no les gustó. En el pinar de Vilaflor es frecuente ver herrerillos, mosquiteros volando por la zona, incluso pinzones azules, pero no visitan las flores. En estas poblaciones, aparte de las cámaras, yo he estado conjuntamente con Jen y otros, con Menearo, con Felipe Siberio, muchas horas para observación y nos aburríamos porque no había nada, no entraba ningún pájaro. Incluso hablando con Jen, nos planteamos, plan ya un poco de broma, que si los mosquiteros son alérgicos al polen, como yo, ¿por qué no visitaban? Quizás el efecto de las ratas es importante, aquí vemos una rata en el Roque de la Viña, cómo coge la parte final de una rama y empieza a roer la flor. Esto es muy común aquí. Feluco, con las ratas que hay que hacer algo. Este es el daño que produce las ratas en los lotos. Van a lo que van, al néctar, roban el néctar y destruyen la flor. A veces íbamos al roque y encontraba prácticamente todas las flores roídas. Aquí también encontramos ratones, pero más frecuentes fueron las ratas, quizás ratos. Y en los vallados que hay puestos ahora tanto en La Palma como en diferentes poblaciones de lotus, las ratas entran y salen como quieren. Casi hasta las he visto bailar por el borde de la alambrada para salir bien en la cámara. Hay que poner defensa más efectiva contra estos herbívoros. Un plan de protección se te puede ir a pique si no tienes en cuenta los antagonistas, lo que te están destruyendo las flores. Porque esto hace que ya no sean visitadas por los potenciales polinizadores, por tanto no habrá producción de frutos ni semillas. Sin producción de semillas no hay regeneración natural que vaya adelante. Y por último, había otro elemento más. Si éramos pocos, como dicen por ahí, varía la perra.
las abejas domésticas. Esto es un vídeo ya de una calidad extrema, a manos de Pedro Felipe, que amablemente no lo cedió, donde se ve qué es lo que hacen las abejas cuando visitan los lotus. Caminan por las flores, pero enseguida van a lo suyo. Aquí. No tocan la quilla, que es donde está el polen, sino van directamente aquí abajo. Abren el sépalo, introducen la proboscis y roban el néctar. Y es goloso. Las abejas son bastante golosas. Está robando el néctar. Si está robando el néctar, ya no queda néctar para la posible visita de un ave. Que esto es lo que hace posiblemente lo que hemos visto muchas veces, las aves visitando las flores, que se acercan, miran y se van, porque detectan que no hay néctar. No tienen recursos. La tasa de visita de aves es baja. Pero ahora si separamos lo que ocurre en poblaciones, digamos, con ambientes climáticos más suaves, más parecido a lo que es una laurisilva, como es el agua mansa, que tiene un clima mucho más benévolo que lo que puede tener el pinar de Vilaflor, que es muy seco, muy árido, con temperaturas muy altas. Vemos que cuando observamos aves fue en esta situación cero absoluto de aves en las poblaciones de Barranco del Río durante bastante tiempo. Lo mismo, una réplica exactamente igual ocurrió en el caso del Lotus gomeritus. Solo vimos aves en las plantaciones que realizó Ángel Fernández Isito en los jardines de juego de bola. Es donde único vimos aves visitando las flores. Y cero en la otra plantación que se encuentra en el vivero de Cruz Chiquita, que es en San Sebastián de la Gomera. Casi está bueno, aquí digo la altitud, 120 metros. San Sebastián de la Gomera, un sitio muy cálido, muy... Entonces ya nos planteamos hasta qué punto la temperatura ambiental puede estar afectando la tasa de visitas de polinizadores. Pues a la vez que hacíamos estos censos tanto focales como de cámara, analizamos dos características que eran importantes que describía el síndrome de ornitofilia, que es el contenido, el volumen de néctar en flor, cuántos microlitros por flor tiene, sí, tiene, que es, digamos, apetecible a un ave, y también la concentración de azúcares. Aves paseriformes, a diferencia de los colibríes, liban néctar si el néctar es diluido en azúcares. No le gustan los néctares muy concentrados. Debe estar inferior al 30% de azúcar en néctar. Pues bien, si ploteamos, estos son datos de 2024, tenemos datos desde 2022. Si ploteamos, no sé por qué se ve mal esto, perdón, ¿vale? A veces pasa, bien. Si ploteamos el volumen de néctar a diferentes temperaturas durante 2024, vemos cómo esta disminuye de forma drástica ya a los 18 grados centígrados. Cada puntito aquí es una flor y cada flor fue colectada de un individuo. De todas maneras, recuerde, son clones. Por tanto, aquí la variabilidad individual, pero aún así tuvimos cuidado de coger muestras de diferentes individuos, solo uno, una flor por individuo. A medida que aumenta la temperatura, disminuye el volumen de flor, de néctar en flor. Por tanto, ya a partir de aquí, estas flores no son, digamos, atractivas para un ave. El vuelo es un coste metabólico importante para un ave. Si va a volar a una planta, necesita recuperar al menos esa energía gastada en el vuelo. Significa que aquí ya hay menos kilocalorías por flor. Una cosa muy lógica. Si vemos ahora la concentración de azúcares, que lo midamos con refractómetro, vimos que a partir también de los 18 hay un salto brutal significativo del incremento de la concentración elevadísimo. Hemos dicho que las aves visitan flores con néctar en torno a inferior al 30%, 35%. Ya a partir de los 20 grados, ya incluso superaba el 60% de concentración. El porcentaje BRI es un equivalente a la concentración de azúcares, que básicamente lo que te mide es la concentración de azúcares o los grados BRI.
por cada 100 gramos de disolución. Por tanto, ya desde temperaturas desde los 23 grados, ya la concentración de azúcar es muy elevada. Por eso las aves no visitan Vilaflor, es mi opinión. ¿Qué pasa en Agua Mansa? Donde sí vimos aves interaccionando con las flores. Lotus bertholoti es el mismo clon. No es que sean plantas diferentes. Fenotípicamente es la misma planta. Vemos que el volumen de néctar se mantiene más o menos constante a diferentes temperaturas. En Agua Mansa nunca alcanza los más de 20 y pico grados, sitio un clima mucho más suave. Y la concentración de azúcar también aumenta a medida que aumenta la temperatura, como es lógico, pero no alcanza los 40 o 60 grados o porcentaje de concentración de azúcares. Por tanto, las plantas que están en la zona de agua mansa son más propensas a ser visitadas por aves porque el néctar tiene una calidad mucho mejor para las aves que las plantas que están plantadas en sitios muy séricos, muy secos, con temperaturas muy elevadas. Evidentemente en el campo no solo la temperatura varía día a día, mía vez, hay muchas cosas. Para testar esta hipótesis hicimos un experimento en laboratorio donde pusimos clones en cámaras climáticas y donde cambiamos la temperatura cada 3 días. Mantenemos el régimen de temperatura igual que en el campo, día y noche, una diferencia de 6 grados. A ver si enco- encontramos este patrón y de forma sorprendente pues se ocurre. Aquí solo les ploteo el caso de la concentración y vemos que en el experimento de laboratorio, una cámara climática, otra vez el néctar se incrementa la concentración en la misma planta. Son 4 plantas a partir ya de los 20 grados, lo cual confirma lo que hemos observado en el campo. Ya nos da una idea de los tiempos venideros relacionados con el cambio climático. Cada vez el néctar se va a concentrar, disminuir el volumen y por tanto la probabilidad de ver aves visitando estas flores va a disminuir. Aquí les pongo los datos de una localidad, en este caso es el Portito de Sau. En esta web puedes poner las localidades y te simula los cambios de temperatura del año 79 hasta la actualidad. Y vemos que en el último, evidentemente, se ha incrementado la temperatura hasta casi 2 y ha disminuido la precipitación hasta casi la mitad. Incluso ya tenemos datos más precisos de localidades en el último libro que tiene José Esquivel, Martín Esquivel, donde se ven que esto es, digamos, patente a nivel de isla. Por tanto, para concluir con estos datos, hemos confirmado que las aves y los lagartos visitan prácticamente todos los lotus ornitófilos, los lotus del grupo Rhincholotus. No obstante, la tasa de visita es muy baja en las localidades actuales y creemos fehacientemente que esta baja en la tasa de visita se debe al incremento de la temperatura y al efecto de antagonistas, como son las abejas domésticas, como son las ratas, y esto interacciona, como ya hemos visto, en que ocurran interacciones de forma mutualista de sus polinizadores potenciales en los lotus. Por tanto, creo, desde mi punto de vista, que urge tomar medidas más efectivas de lo que se está llevando a cabo en la actualidad. Sé que están revisando los nuevos planes de protección. Creo que tiene que tenerse en cuenta este tipo de información para no caer otra vez la misma trampa de seguir plantando clones en Vilaflor y sobre todo hay que sacar las plantas de los hábitats que no son óptimos. La punta del Portito de Sausal no es un sitio óptimo para la regeneración natural de Lotus maculatus. Estos años hemos tenido sequía, se han muerto todos los lotus, pero el resto de las especies que están allí siguen vivitas y coleando. Por tanto, esto nos dice que ese no es el hábitat idóneo para esta especie. Está allí como refugiada posiblemente del efecto herbívoros como conejos y cabras. Y también creo que es necesario eh,
a tratar la creación de lo que yo llamo santuario ecoclimático, que ahora no tengo tiempo de hablar, pero sí voy a tratar en la mesa. Es incrementar la diversidad genética con N igual una planta, un clon, Lotus gomeritus, Lotus bertelotti. Sinceramente, no vamos a llegar a ningún lado. Lo más que puede llegar es mantener un jardín como una muestra de lo que había. Urge buscar individuos con drones, con... De hecho, recientemente, ya les comento la primicia, bueno, no es una primicia, muchos ya lo saben, ha aparecido individuos nuevos de Lotus bertelotti en el propio Barranco del Río. Han aparecido individuos de Lotus bertelotti en el Pinolet. Hoy encontramos 3 individuos nuevos, al siguiente fue técnico del gobierno de Canarias, encontraron uno más, nuevo. Y creo que también que es necesario cambiar la legislación que tenemos en conservación. Creo que es obsoleta, es anacrónica. Evidentemente, los técnicos de la administración se agarran a esa legislación, pero es que no es nada útil cuando tenemos un caso como lo que ha ocurrido con el Lotus Gomerito. Es un individuo y tienes que hacer algo ya. Ángel tomó la iniciativa sin pedir permiso y sin nada, fue, y gracias a eso lo tenemos aún vivo. Y agradecerlo por vida. Y hay que hablar yo no digo de no incumplir la legislación, sino abrir un plan B para estos casos. Posiblemente las nuevas especies que aparezcan van a ser situaciones muy parecidas a los tocomeristas. Va a ser un riesgo aislado y el número de individuos va a ser muy bajo. Por tanto, requiere actuación de urgencia hasta que se apruebe todo lo que es los planes de protección, que a veces tarda décadas, como hemos visto en el pasado. Y ya para terminar, pues agradecer primero que nada a los que subvencionado este proyecto, a las fundaciones de Caja Canaria y la Caixa, al equipo Lotus, tanto que está en el proyecto con Alfredo Reyes, Jens, Ana, que se encarga de los análisis químicos, y Alejandra, con todo lo que es el fototrampeo, los numerosos estudiantes de práctica que he tenido estos últimos años para revisar las fotos, los técnicos del Gobierno de Canarias, los cabildos, el plan de información. Importante, fue un grupo de personas uy, excuse me, que me han pasado fotos, vídeos como Pedro Felipe, datos de campo y un poco me han dirigido en la búsqueda de información. Y por último, señalar aquí a Toño, ahora mismo no recuerdo su nombre, lo llamo como Toño el de Yasna, que descubrió estos 3 individuos en el Barranco del Río, y lo encontró y avisó inmediatamente al gobierno de Canarias. Yo creo que es interesante cara a discutir en la mesa que organiza Nico y Cande. Sí. Y por último, otras personas como Kiko, que digamos el cuidador del Roque en La Palma, que está vigilando lo que ocurre con el Lotus eremítico. Él tiene cabras, simplemente vigilando que sus cabras no entren al Roque de la Viña. Y por último, ya pues una reflexión, que creo que es interesante, que ya dijo Edward Wilson hace unos años, que creo que es interesante este foro de los Lotus, que tenemos emociones paleolíticas, somos unos románticos o unos frikis, como se llaman ahora. Tenemos instituciones, piensa en la legislación, pero a su vez tenemos tecnología para avanzar en conservar estas especies. Y gracias por la atención y disculpa el tiempo de más.